Bien amigos, bueno, hoy es 25 de abril de 2017. Aquí a esta hora tempranito de la mañana, 7 de la mañana, tomándome un buen tintico, café colombiano. Bueno, lo siguiente, este tema que no se agota, el que estoy desarrollando sobre la cuestión de la narración del escrito de acusación y en concreto lo que se da en la audiencia ya de acusación. Ok. Venía entonces refiriéndome a dos sentencias de la Corte Suprema de Justicia que aparecen allá en los recuadros. Principal, que es la 48-200 del 2016, esa exponente del doctor Gustavo Enrique Malo Fernández. Entonces, concretamente, pues allí habíamos dicho, o les había comentado, pues, que cuando se refiere a esa narración del escrito de acusación, el fiscal debe sintetizar, sin referenciar todos los medios de conocimientos recogidos, y allí debe extraer una hipótesis plausible, entonces, que se traduce en una narración neutra de lo que estima sucedió, y entonces debe hacer la exposición de hechos o circunstancias de tiempo, modo y lugar. Bueno, en buena hora ahora entonces también hay una muy reciente sentencia ya de la línea jurisprudencial de la doctora Patricia Salazar Cuellar sobre este mismo tópico, y es la 44.599, que es el del 8 de marzo. Pero un colega que está muy pilo, un profesional también en el área del derecho penal, que me da a conocer el contenido de esta sentencia 48.175, es así, desde el 15 de marzo, la reciente de ahorita del 2017. Y entonces eso es un caso que fíjense bien que desde el punto de vista que se analizó allí por la ponente de la doctora Patricia, pues está ya referenciado en tres temas: el de la delimitación del tema de prueba, el asunto de la flagrancia y la delimitación del tema de prueba, y lo de las estipulaciones y delimitación del tema de prueba. Por eso es que entonces, insistiendo en este tema de la forma en que se redacta ese escrito de acusación, los fiscales, en algunos casos, son narraciones farragosas, ambivalentes, dicotómicas, no son concretos, se ponen a resumir allí medios de conocimiento que tienen de lo que va a llevar a juicio oral, y allí entonces deducen hechos indicadores, y entonces, como bien lo aclara la ponencia 44.599 del 2015, una cosa son los hechos indicadores, otra cosa son los hechos jurídicamente relevantes a que se refiere el artículo 337, y otra cosa son los medios de conocimiento. Esas tres estructuras en la redacción del escrito de acusación tienen que quedar bien definidos, pero en concreto, de acuerdo pues con la 44.599 del 2017, la del 8 de marzo, pues se dice que ciertamente entonces lo que se debe dirigir en ese escrito de acusación es a hechos jurídicamente relevantes, es decir, concretar esos hechos en tiempo, modo y lugar, para, de acuerdo con los hechos indicadores y los medios de conocimiento que se tienen, pues entonces indicarle a la persona, al acusado: mire, esta es una conducta, acción o por omisión. Clasificar entonces. Luego de eso, entonces, en la estructura del tipo penal, hablar del dolo. Cuando se trata entonces del dolo directo, el dolo indirecto, si es con culpa con representación o sin representación, hablando de la preterintención. Entonces, cualquiera de esas, lo que hace parte del tipo penal, pues tendrá que indicarse entonces bajo qué circunstancias. Además de ello, cuando se habla de autoría, pues entonces también habrá de tener en cuenta el artículo 29, o si es participación, el artículo 30. Entonces, comprender muy bien que en domática penal, cuando se trata de coautoría, les decía, pues una cosa es la coautoría propia y otra cosa es la coautoría impropia. Entonces, asimismo, en la estructura del concepto domático sobre de los delitos de comisión por omisión, entonces hay que tener eso muy bien claro a la hora entonces de que se den a
a conocer esos hechos fácticos y entonces se plasme y se diga, mire, jurídicamente entonces se trata de un homicidio agravado, el artículo 104 en su numeral séptimo, como el caso que les decía ayer y al que voy hoy a la audiencia de acusación, por un homicidio agravado, y entonces se tipifica por el artículo séptimo en su primera parte, cuando se dice que aprovechando el estado de indefensión. Pero además de eso, entonces en concurso por el porte ilegal de armas del artículo 365 y agravado por la coparticipación criminal. Pero entonces todo eso tiene que clarificarlo muy bien y redactarlo el fiscal en su escrito de acusación, para cuando usted llegue a la audiencia de acusación entonces hacerle las observaciones para que entonces se corrijan esos aspectos de los que puntualmente entonces ha hecho referencia a la jurisprudencia, a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia. Pero entonces miren el caso 48.175 de ahorita del 15 de marzo de 2017. Esa es una situación en la que se captura en situación de flagrancia a una persona que se ingresa a un inmueble a apropiarse de unos artículos y es cogido en flagrancia en esas condiciones. Entonces se lleva al juicio y entonces se estipula por parte de la Fiscalía y de la Defensa sobre el asunto de la identidad o la individualización de esa persona. Y cuando llegan al juicio oral, entonces además de que se presenta la víctima y da una descripción de la persona que había sido capturada al interior, solamente dice que era una persona afrodescendiente de unos 70 centímetros de altura. Es decir, eso es lo único que entró a juicio oral y el fiscal renunció entonces a llevar a los policiales que habían hecho el procedimiento de captura. Bajo esas condiciones entonces se lleva a esta persona por el presunto delito de hurto en el grado de tentativa. Entonces la Corte aquí ya pues define el asunto de la delimitación del tema de prueba. Cuando no son claros esos hechos fácticos, entonces se comete el error o por lo menos falta de claridad en la hipótesis fáctica normativa y pide delimitar lo que es el tema de prueba. Es decir, que cuando el fiscal pues hace los hechos jurídicamente relevantes de manera inadecuada, como lo ha dicho la Corte, o ambivalentes o que no son pues claros, entonces lo que no se va a permitir es delimitar el tema de prueba, porque en la preparatoria entonces cuando llegue la defensa pues ya por lo menos habrá de encauzar la defensa de acuerdo con esa delimitación del tema de prueba, porque incluso si la defensa tiene una teoría del caso también pues la va a presentar de acuerdo a cómo se presentó la teoría del caso del fiscal para delimitar el asunto del tema de prueba. En el momento de la audiencia preparatoria entonces tendrá que depurarse los elementos materiales de prueba que se tienen por la Fiscalía y la Defensa y que se vayan a llevar al juicio. Volviendo al caso entonces en el que se condena a esta persona por el hurto de grado tentativa, y entonces se considera de que el tribunal cometió errores de hecho por falso juicio de existencia, a toda vez que claramente si se estipula el asunto de algún hecho que se estipule y se le hagan los anexos del caso y entre eso ya como hecho probado al juicio oral, si no entra en esas condiciones, dice la Corte, entonces no se habrá de delimitar el tema de prueba. Es decir, que lo que no se estipule bien, pues obviamente no puede ser tenido en consideración por el juez al momento de evaluar entonces el material probatorio que tiene para dictar la sentencia. Bajo esas circunstancias, entonces se habrá de cometer un error de hecho por falso juicio de existencia. Ahora, lo que pasa aquí también, falso juicio de identidad. Un error de hecho por falso juicio de identidad, toda vez que tampoco estaba probado el asunto de que esa persona que capturaron en flagrancia sea la misma persona que se había estipulado la identidad. Una cosa entonces no se puede confundir de estipular la identidad de esa persona, eso no le da de contera de que ya sea esa persona que fue la que se encontró en el lugar de los hechos. Es decir, la flagrancia entonces allí ya viene a decir la Corte Suprema de Justicia que se debe delimitar el asunto del tema de prueba. Entonces la flagrancia tiene que ser demostrada también como hechos jurídicamente relevantes, y allí dan unos casos en que la Corte Suprema de Justicia dice que se tendrán en cuenta
para comprender entonces el asunto de la flagrancia delito, no porque ya en la audiencia de concentrada de medida de aseguramiento, de legalización de captura y de imputación de cargos, bajo esa circunstancia no se da por probado, porque una cosa es lo que se plantea allí en audiencia concentrada de garantías a fin de establecer si se le dicta una medida de aseguramiento, que es muy diferente a llevar al juicio oral ya bajo los principios de inmediación, de concentración, de contradicción, de confrontación, para que se demuestre en el juicio oral realmente si esa persona fue o es autora y qué responsabilidad es la que le cabe bajo esos principios que gobiernan ahora este sistema penal acusatorio. Entonces no se puede confundir lo que hizo el tribunal. Entonces, en este caso, la Corte casa y absuelven a esta persona porque se quebrantaron obviamente que varias principios del debido proceso probatorio. Entre esto, entonces, miren lo importante de la Corte Suprema de Justicia ahora, que viene a clarificar un poco más este asunto de lo que es redactar esos escritos de acusación y presentarlos en la audiencia de acusación, hechos jurídicamente relevantes, que no se pueden confundir con los hechos indicadores, que no se pueden confundir con lo que son los medios de conocimiento. Entonces, todo ello en un contexto sí tiene que quedar bien clarificado allí en el escrito de acusación. Y entonces, da el caso en el radicado, por ejemplo, 44.599 de la Corte, de que muchas veces la Fiscalía, entonces, en esos escritos de acusación, hace énfasis en hechos indicadores. Se le acusa a usted porque entonces salió huyendo del lugar de los hechos, de la escena del delito. Se le va a acusar a usted entonces porque hay otro hecho indicador de que fue cogido entonces a 2 cuadras del lugar donde cometieron el suceso y fue aprehendido con un arma de fuego. Se le va a acusar entonces porque de esa arma con que se le encuentra está vinculada en los hechos posiblemente que se cometieron en el lugar del o el sitio de los hechos. Entonces, si esos son hechos indicadores, pues no se pueden confundir con los hechos jurídicamente relevantes. Sí sirven, obviamente, y habrá que hacer énfasis en ellos, pero entonces tiene que ser muy claro. Mire el caso que se les colocó como ejemplo del que tengo hoy. Entonces, si la Fiscalía en este caso se trata pues de una persona que llega a un sitio, está el empleado o la persona que trabaja con la víctima, y entonces tocan la puerta para que salga la persona que se necesitaba allí, y entonces el agresor entra al habitáculo y le dispara y sale de él huyendo de la escena del lugar de los hechos. Huye, no hay captura de esa persona, pero sí entonces la persona que estaba allí presente, que es el empleado de la víctima, y ahora resulta entonces que le hacen cargos porque lo consideran coautor del delito de homicidio agravado, además de eso el porte ilegal de armas. Entonces, ¿qué se dice por parte de la Fiscalía en los hechos que se redactan? Que esta persona, el empleado, por conocer a la víctima, fue que entonces tocaron a la puerta para que saliera la víctima. Y entonces, bajo esa confianza que tenía, fue que el agresor entonces aprovechó para entrar en el inmueble, darle muerte, y que después entonces considera el fiscal allí que el aporte esencial como coautor es porque no hizo nada para impedir que huyera de la escena del delito. Entonces, hay varias cosas ahí para puntualizar. Si se está haciendo una imputación de hechos jurídicamente relevantes por el porte ilegal de armas, ¿de dónde se desprende o se hace la inferencia por parte de la Fiscalía respecto de esa conducta punible? ¿Cuáles son los medios de conocimiento que ha recogido para que en una narración neutra de esos hechos fácticos venga a decir que entonces
hay cargos por un porte ilegal de armas cuando no ha capturado a nadie y menos con arma de fuego para que se determine que es porte ilegal de armas. Entonces allí hay una inconsistencia en ese punto. El otro asunto es cuál es la coautoría, porque la coautoría pues la podemos encontrar en el artículo 29 cuando se dice por la norma que el que de común acuerdo. Y entonces hay una división de trabajo y un aporte esencial. Si el fiscal está diciendo allí que entonces el aporte esencial fue no impedir que huyera, pues entonces lo extraño del asunto es que si yo soy coautor, pues no me va a quedar esperándome allá que llegue la policía a conocer y me capture, siendo que sería coautor. Lo más indicado es que huya el agresor, que fue el que le disparó, y también esta persona. Es lo más lógico, no quedarse esperando, porque entonces, si es así, ese aporte esencial, pues entendería y habría una confusión en el sentido de que sería entonces una conducta de tipo omisiva. Es decir, no hizo nada por evitar ese resultado, pero si tenía un deber jurídico no lo tenía, como lo explicaba ayer. Esa es una posición de garante, entonces habría que determinarse que esa conducta, el fiscal hoy lo va a pedir, acláreme si es una conducta de acción o por omisión, porque si es de acción, en ese punto, si es de acción, ahora sí diríamos entonces haga claridad si él es responsable también como coautor y de dónde deduce el común acuerdo. Si fue que sobre pretexto entonces de esa amistad llega con la otra persona y tocan la puerta para que abra la víctima y se le entre el otro y le dispare, pues tendrá que probar el fiscal de que hubo un común acuerdo para llegar a esas circunstancias. Además, ¿cuál es el aporte esencial entonces? Pues no lo puede confundir con los post al hecho que se causa, es decir, se le dispara, lo que sucede después, sino es antes. Habría que mirar a ver entonces cuáles son los pasos del intercrímenes, porque entonces hablamos de un acuerdo común. Si yo me pongo de acuerdo para producir un resultado, ¿cuál es el grado de coautoría y división de trabajo para entonces o aclarar el fiscal y decir entonces si en estas circunstancias su división de trabajo fue aprovechar en la misma amistad o con la víctima como empleado para que esta persona, después de que le abriera, ingresara al inmueble, hasta allí, pero no lo posterior, porque entonces está confundiendo el fiscal y daríamos lugar entonces a pensar que estaríamos ante la estructura de un hecho punible, una conducta punible diferente. Podríamos decir, tiene que aclararse, porque entonces ya podría dar lugar a pensarse frente al lugar a la participación, es decir, cuál fue su grado, si fue concomitante o fue subsiguiente, si es posterior, si esa complicidad es por permitir después que huyera, o también entonces también daría lugar a pensar el delito, el tipo de omisión propia que está consagrado en el Código Penal, que es la omisión de socorro, que es diferente automáticamente a la conducta de omisión impropia, ¿no? Que es comisión por omisión. Delitos de resultado donde hay una posición de garante, pero una cosa no hay que confundir, porque el artículo 25 del Código Penal pues establece lo del asunto de la posición de garante. Entonces eso tiene que aclararlo todo allí el fiscal para poder entonces encajar dentro de la estructura normativa, fáctica, y me estaría entonces delimitando el tema de prueba de lo que yo voy a llevar al juicio oral. Lo que va a llevar al juicio oral él y que va a introducir o se va a depurar en la audiencia preparatoria, y a su vez entonces a partir de lo que suceda hoy en la acusación yo pueda realizar entonces una defensa técnica para ver por dónde pues entonces puedo desvirtuar cualquier elemento de prueba que va a presentar la fiscalía. Bueno, ok, esto era para complementar entonces un poco más este tema tan interesante que ha surgido pues a raíz de concatenado con estas tres decisiones de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, espero que les guste. Seguimos con esta secuencia académica. No se les olvide darle link si te gusta, compártelo, es
todo esto es de carácter académico, solamente para que ustedes puedan entonces comprender lo que actualmente está sucediendo en la jurisprudencia con esta línea, sobre todo de la autora Patricia Salazar, que me parece muy interesante. ¿Ok? Vemos pues.